Bienvenidos a Vida Saludable. En esta ocasión hablaremos de endometriosis. ¿Qué es y de qué manera nos puede afectar? Quédense con nosotros, porque comenzamos. La endometriosis es una afectación en la que el tejido similar al que recubre el interior del útero, llamado endometrio, crece fuera de este, ubicándose en los ovarios, trompas de falopio, intestino, vejiga o en la superficie del pelvis. Los síntomas más comunes son dolor pélvico, menstruaciones abundantes y problemas de fertilidad. Los tratamientos pueden incluir medicamentos, cirugía y cambios en el estilo de vida para controlar síntomas y facilitar el embarazo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Saludable. El día de hoy tenemos otro temazo. Vamos a hablar acerca de la endometriosis y contamos con la presencia del doctor Daniel Vieira Cortés, quien es biólogo de la reproducción y cirujano robótico, a quien yo saludo y le doy la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Para mí es un placer de platicar de temas tan importantes como la endometriosis y sobre todo hacer un perfecto diagnóstico antes de pensar en un tratamiento. En un tratamiento, porque también resulta que muchas mujeres, y yo me incluyo, normalizamos el dolor, sobre todo el dolor menstrual, así muy fuerte. Creemos que es parte de, que todas debemos sentirlo y no nos damos cuenta que quizás se está tratando de alguna enfermedad, algún padecimiento que puede ser tratable, o en este caso, por ejemplo, de la endometriosis, que si no lo atendemos a tiempo, ahorita vamos a descifrarlo, obviamente, pero pues podría afectar nuestra fertilidad si queremos embarazarnos. Exactamente, creo que lo que dijiste se me hace clave y es que la mujer no debe vivir con dolor y es que lo normalizan y ese es el problema, ¿no? Porque desde a lo mejor tiempos de atrás de nuestras abuelas o mamás de que pues es que para mí era normal vivir con dolor y para nuestra hija también, ¿no? Entonces es súper importante hacer esa diferencia para que no haya después alguna complicación peor y que haya cosas que después se puedan arrepentir, ¿no? De que a lo mejor no se puedan embarazar o de que haya alguna lesión mucho más importante, ¿no? Efectivamente. Digo, puede ser normal tener el dolorcito en la menstruación, pero estos dolores tan intensos, y por eso les comentaba que yo me siento aludida porque pues toda la vida, ¿no? Desde muy jovencita era, inclusive me desmayaba o me llevaban ahí a enfermería. Y yo decía, pues es normal, nunca se me trató. Pero bueno, vamos a contextualizar qué es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica, crónica degenerativa que está ligada a las hormonas. Entonces, eso quiere decir que si tú estás en tu etapa fértil, la endometriosis puede ser una enfermedad que siga avanzando. ¿Qué hace? Si lo definimos perfectamente, la endometriosis es el tejido endometrial que está fuera de la cavidad uterina. Entonces puede estar en ovarios, puede estar en recto, puede estar en salpinge, puede estar en vejiga, puede estar en hígado, en pulmón, en cerebro. Entonces hay muchos lugares en donde puede estar y pues a lo mejor empezamos a preguntarnos, oye, ¿por qué está en tantos lugares? Depende, o la etiología depende de cómo se empezó a formar este proceso, ¿no? Hay algunas teorías que proponen que la epigenética es uno de los factores principales para que la endometriosis se pueda llevar. Ah, ok. O sea, digamos que esa sería la causa. ¿Y cuáles podrían ser los factores de riesgo? No sé, quisiera pensar las personas que no han tenido hijos o no sé si tenga que ver también con algunos periodos menstruales o con qué factores. Fíjate que el principal es el genético y hay algunos factores multidisciplinarios que se ven asociados, como la parte de tabaquismo o de que no hayan tenido embarazos, pues, pero el principal es la parte de la genética o epigenética. ¿Y quién puede padecer esta endometriosis? ¿Tiene que ver también con la edad o qué características o condiciones? Bueno, si hablamos de la parte de la raza, se ha visto que pues, prácticamente todas las mujeres pueden tener endometriosis, pero se ha visto un perfil más claro en la raza de piel negra. En la edad fértil, o sea, puede empezar desde incluso la menstruación, o sea, hablando desde los 12, 13 años hasta, y bueno, se supone que para cuando termina la menopausia, pero la realidad es que no, o sea, la enfermedad puede seguir avanzando
porque a pesar de no tener ya estímulo hormonal en los ovarios guardan un poquito como de reserva, y entonces la parte hormonal sí es muy importante, sobre todo porque también no solo en los ovarios producimos, bueno, las mujeres producen estrógenos, también en la parte de la grasa, etcétera, ¿no? Entonces es súper importante conocer que la enfermedad empieza cuando empieza la menstruación, o sea, cuando empieza el ciclo hormonal. Fíjate que eso que lo que comentas es muy importante, porque yo también tenía esa idea, que cuando la mujer llega a la menopausia entonces ya no tenías este riesgo, pero pues es un mito. Exactamente, o sea, lo que pasa es que la endometriosis, como puede destruir los órganos pélvicos, o sea, hablando de los que ya les había mencionado, de vejiga, recto, ovarios, entonces la enfermedad puede seguir estando, ¿no? Entonces es, como les mencionaba, el endometrio o la endometriosis es el tejido que está fuera de la cavidad endometrial y puede crecer en estos órganos que les menciono, ¿no? Entonces puede destruir, o sea, incluso lo comparan como si fuera un tipo de cáncer, ¿no? Entonces es muy importante detectarla para que esta enfermedad no siga avanzando. Claro que sí. Y hay diferentes grados o niveles dependiendo, como tú dices, ¿no? ¿O cuál sería la clasificación? Sí, hay clasificación, se define en 4 módulos, que es leve, moderada, mínima, leve, moderada y severa, en los 4 módulos. Y depende de la localización. Hay ya varias clasificaciones. La que actualmente usamos para mapear esta enfermedad es la clasificación de ENSIAN. Y aprovecho el espacio de esta clasificación porque hay que hacer un adecuado diagnóstico por imagen, que el mejor momento de diagnosticarlo es con resonancia magnética, y entonces se pide una resonancia magnética con mapeo para endometriosis. A veces se usa también en el complementario de la resonancia ultrasonido. Entonces ya podemos diagnosticar desde antes esta enfermedad, ¿no? Porque antes lo que hacían era entrar a la cirugía y veían que pues hay endometriosis, pero nada más veían la parte superficial y no veían la parte profunda. Entonces ya no se vale hacer un diagnóstico en cirugía. Tienes que hacer el diagnóstico desde antes en consultorio con algunas otras pruebas, y una de ellas es el mapeo de endometriosis, que puede ser resonancia magnética y a veces ultrasonido. Claro que sí. Pues ahorita vamos a hacer una pequeñita pausa, ¿sí?, para que platiquemos acerca de las causas y también de los focos rojos para poder detectar esta endometriosis, y sobre todo, como decíamos, en qué momento realizar el diagnóstico. Pero pues no nos tardamos nada. Esto es Vida Saludable. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Ahí nos pueden dejar comentarios, si nos quieren sugerir algún tema, mandar saluditos, con muchísimo gusto, o también cualquier consulta de los especialistas. También nos pueden seguir en nuestras redes. Nos encuentran como Anesma Televisión 8.4 y en nuestro canal de YouTube. Ya saben que el programa está vía streaming, y también se queda grabado por si quieren consultarlo las veces que deseen. Hacemos la pausita. Vida Saludable, regresamos. Por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando de la endometriosis, y a mí me gustaría saber, doctor, ¿es benigna? Sí, la enfermedad es benigna, ¿no? Aunque hemos mencionado esa palabra de cáncer que luego pues da mucho miedo, mucho temor. No, la enfermedad es una enfermedad benigna. El problema es lo que causa y lo que llega a destruir. Entonces eso sí ya lo hace verdaderamente un dolor de cabeza. ¿Cuál es el riesgo, el más grave? Pues mira, como les platico, como la endometriosis puede estar en cualquier órgano, pues pélvico y algunos otros incluso superiores, puede destruir colon, vejiga, trompas de falopio, ovarios, partes aledañas al hueco pélvico. Entonces, imagínense que es como, pues literal, como si fuera un proceso inflamatorio que va apoderándose de estas estructuras de los órganos de la pelvis. Entonces va destruyendo poco a poco. Es como si
pues, literal, imagínenselo como si empieza a invadir un tejido o un cúmulo de órganos y celular, y empieza a destruir. Entonces eso es un gran problema. Entonces ahora sí que el cielo es el límite del pensar de gravedad. O sea, pueden terminar estas pacientes con resecciones intestinales, quitar pedazos de vejiga, quitar trompas de falopio, quitar ovarios en caso que no se pueda salvar. O sea, hay mucho tema, también nervios, y pueden quedar con algunas secuelas las pacientes. O sea, sí es un tema serio, que lo más importante antes de llegar a eso es acudir con un especialista para que se detecte de manera oportuna. Efectivamente, y como comentábamos, ¿no? También podría limitar el embarazo de una persona cuando desee hacerlo, si nunca se enteró que tenía y ¿por qué no me embarazo? ¿Por qué no me embarazo? Y pues encuentran la causa cuando ya es demasiado tarde o podría ser demasiado tarde. ¿Cuáles son los síntomas? El síntoma principal es el dolor. El dolor es el que nos va a dar el pivote para pensar en esto. Hay otros datos característicos de síntomas. Por ejemplo, si estamos pensando que está en vejiga, pues la paciente puede orinar con sangre cuando esté en su ciclo menstrual. Entonces todo va a estar pues ciclado al ciclo menstrual, ¿no? Si dijimos que es endometrio, que está fuera de la cavidad endometrial, entonces estas pacientes cuando tienen su periodo orinan con sangre, o cuando van al baño cuando van al baño, luego en la taza se ve la popó con sangre, o pueden tener muchísimo dolor asociado a lo mejor al periodo menstrual, dolor de cabeza, pues qué sé yo, o sea, depende del sitio en donde esté, ¿no? ¿Y estos dolores o estos síntomas están asociados con el nivel ya de avance? Esa es una excelente pregunta, me encanta porque se nota que te has empapado muchísimo de estos temas. Muchas gracias. Y es que no está relacionado con el nivel. Aunque dijimos que hay 4 niveles, hay veces que una paciente nos quedamos sorprendidos después de ver la resonancia magnética, que hay una destrucción brutal de sus órganos y no presenta tanto dolor, o sea, se ve como que aguanta. Y hay pacientes que tienen a lo mejor una lesión pequeña o no tan importante y su dolor es impresionante, ¿no? Entonces, no está relacionado. Entonces, podría ser como un poco silenciosa. Podría ser como un poco silenciosa. Incluso, o sea, hay algunos expertos que también la comparan con enfermedades crónicas como la diabetes, ¿no? O sea, porque el impacto que hace en las mujeres en la vida laboral, y la vida laboral, pues esa es la vida reproductiva, ¿no? Entonces, de que no van a sus trabajos, se quedan en casa con el dolor insoportable. Entonces es una enfermedad que realmente puede llegar a hacer una destrucción no solamente de los órganos pélvicos, sino también de su entorno, ¿no? Entonces incluso son pacientes que todo el tiempo están cansadas. Ah, el cansancio, entonces es un síntoma. Sí. Y es que tú me vas a decir, ¿por qué van a estar cansadas? Pues es un proceso. Imagínate que toda su energía está concentrada en la parte inflamatoria de tratar de combatirla, y entonces estas pacientes viven más cansadas. Entonces, una súper recomendación es que estas pacientes puedan tener una dieta antiinflamatoria. Entonces, hay muchísimas opciones, hay muchísimas nutriólogos especialistas que nos pueden asesorar para esto, sí. Pero eso es parte fundamental, ¿no? Parte fundamental. Sí, como bien mencionas, les afecta demasiado su calidad de vida. Sí. O sea, porque no es un dolor que nada más estén aguantando, sino que pues en ocasiones no pueden ir a trabajar, no pueden ir a la escuela, no pueden ni estar, estás en la cama y no soportas ese dolor, ¿no? Exacto. Es como que ya estoy acostada y se me va a quitar, no. Pero como tú dices, hay dietas, o sea, ¿sí hay forma de prevenirla o evitarla? Evitarla, sí. La progresión. Prevenirla, no, porque como mencionamos en el primer bloque, es algo que ya está asociado a la parte un poco genética. Entonces, claro, es difícil hacer un poco de
de prevención, ¿no? Más bien yo creo que es el diagnóstico oportuno lo que nos va a dar la pauta para que estas pacientes tengan una calidad de vida adecuada. O como decíamos, si existe el factor genético, esta dieta que me dijiste, ¿no? Que hay que evitar o que hay que incluir. Yo creo que si lo resumimos en una frase, creo que una dieta mediterránea es adecuada y evitar todo lo procesado, lo ultraprocesado, o sea, evitar, ya sabes, lo delicioso de las pizzas, hamburguesas, todo eso. Creo que una dieta con buenas verduras, frutas rojas, pescado, pollo, o sea, cosas que no sean parte de un proceso inflamatorio nos ayudan muchísimo. No grasas. No grasas, pues lo que tenemos que evitar siempre para tener una vida saludable. Sí, lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos. Bueno, vamos a hacer otra pequeñita pausa, no nos tardamos nada. Regresamos, estamos hablando acerca de la endometriosis. Por favor, no se muevan de donde están. Continuamos en Vida Saludable, estamos hablando acerca de la endometriosis. Y bueno, doctor, aquí, ¿cuáles son las señales de alerta o los focos rojos que podríamos detectar pues, para acudir al especialista? ¿Y cuál sería el especialista? Sí, claro. Pues la endometriosis, el dato pivote que vemos es la parte del dolor o síntomas asociados de sangre, por ejemplo en orina, en heces, y que están asociados casi siempre al ciclo menstrual, ¿no? Entonces eso es lo que vemos como dato pivote. Y como tú bien mencionaste hace rato, lo importante es el tener un buen diagnóstico, que más o menos ya nos platicaste en qué consiste. Sí. El diagnóstico se tiene que hacer con un especialista que esté habituado a ver endometriosis. O sea, no cualquier ginecólogo puede ver endometriosis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que, como ya mencionamos, que puede ser incluso quirúrgica o a veces tratada mediante medicamentos hormonales. Entonces sí tiene que ser un experto en la parte de endometriosis, ¿no? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Lo hacemos mediante estudios de imagen. El primer estudio que nos ayuda muchísimo es la parte de la resonancia magnética con mapeo de endometriosis. Muchas veces también se ocupa el ultrasonido que nos ayuda a vincular estos nódulos de endometriosis, que se encuentran dentro de la pelvis, ¿no? Exactamente. Y a ver, aquí viene una pregunta bastante buena. ¿Segura? Pues sí se cura, y ahí lo que vamos a hacer como parte fundamental va a ser un adecuado post-tratamiento, ¿no? Si la paciente fue candidata a cirugía y se hizo una cirugía de una resección completa, entonces procurar que esa paciente no tenga una dieta que sea inflamatoria, o sea, que sea adecuada con nutrición. Si es una paciente que a lo mejor tiene un pronóstico, tiene deseo reproductivo, pues entonces enfocarlo a esa parte para que ella pueda ser mamá. Entonces sí va a depender un poquito de la paciente. Lo más importante es individualizar el caso. Claro. Y entonces así poder pues no tener enfermedades, sino pacientes, ¿no? Sí, y esto que nos estás comentando es con base al tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos? Hay diferentes opciones, inclusive, por ejemplo, podríamos iniciar con el tratamiento hormonal, ¿en qué consiste? Sí, justo como les mencionaba, la endometriosis, como es una enfermedad asociada a las hormonas, pues se puede hacer un poquito como de bloqueo en las hormonas. A veces podemos utilizar desde la primera línea de tratamiento, que puede ser antiinflamatorios, o sea, tomar algún analgésico. Podemos hacer uso de los anticonceptivos orales, podemos hacer uso de dispositivos que tienen progestinas, como el implante o el dispositivo que tiene hormonas en el útero, que es un sistema liberador de hormonas. También se puede hacer uso de bloqueadores de la GnRH que hacen como una menopausia
un poquito depende del tratamiento, 1 o 3 meses. Entonces hay una amplia variedad de tratamientos, pero lo importante es individualizar y también para mí sería muy importante que no le tengan miedo a una cirugía. Es lo que te decía, ¿en qué momento se valora la cirugía, la paroscopia, por ejemplo? Sí, sin duda la cirugía abierta es algo que quedó obsoleto. No podemos permitir que una paciente sea invadida en su abdomen, en su estética, con una cirugía abierta. Tiene que ser por cirugía de mínima invasión y tenemos opciones. Puede ser la laparoscopía convencional o puede ser la laparoscopía asistida por robot. Que es una maravilla, también la recuperación es muchísimo mejor, porque casi no estás mínimamente invasiva, ¿no? Sí, exacto. Lo que realmente da la ventaja de la cirugía robótica es un poco también al médico. Tener un médico que esté fresco, o sea, esté operando sentado, esté operando pues embebido en la pelvis de la paciente, hace toda la diferencia de estar con movimientos que pueden ser un poco pues incómodos, ¿no? O sea, las piernas, la columna, hace que una cirugía compleja pueda terminar pues agotando la vida del cirujano, ¿no? Pero sin duda ser precisos con los tejidos, con la cirugía robótica, han hecho que las pacientes se recuperen rapidísimo. ¿Y qué tan complicada es la recuperación? Pues fíjate en general de la cirugía. Depende un poco de la enfermedad, de qué tan avanzada esté la enfermedad, pero si es una enfermedad a lo mejor moderada, la paciente al otro día se va a su casa. ¿Al otro día? Sí, al otro día se va a su casa con seguimiento oportuno y estrecho, y la paciente se va al otro día con laparoscopía o con asistida por robot, sin problema. ¿Y cuándo ya puede realizar sus actividades normales? ¿También al día siguiente? Fíjate que mis pacientes a los 7 días ya están en su coche, regresando a sus actividades. Entonces es muy lindo ver pacientes que dicen, ¿sabe qué, doctor? Pues voy a aprovechar y pues juntar un poquito más de recursos para poder operarme por la laparoscopía, y así regresan a su trabajo. Y entonces ya no se pierde toda esta parte productiva de una mujer que actualmente es un pilar fundamental de nuestra economía, y entonces ya no se pierde tanto tiempo, ¿no? de su familia, de su trabajo. No, pues qué maravilla. Yo me imaginé que la recuperación sí era un poquito más lenta. Claro que para hacer ejercicio, solearse y ese tipo de cosas, pues sí ya es un poquito más tardado. Sí, un poquito más tardado, pero yo creo que a las 2-3 semanas estos pacientes ya pueden estar haciendo caminata en plan de ejercicio sin problema, ¿eh? Esto va a depender un poco también de la paciente. Si es una paciente que ella es habitual ejercitadora o que está haciendo ejercicio, rapidísimo regresa, ¿no? Porque es parte de ella. Doctor, ¿y estos tratamientos como las píldoras anticonceptivas, vacunas, parches, anillos vaginales, sirven? Sí sirven. Lo importante es individualizar a la paciente y que ella se sienta cómoda con el tratamiento que estamos ocupando, sobre todo para evitar que sea un tratamiento que haya un mal apego. Entonces, si hay un buen apego al tratamiento, la paciente pues tiene mejor pronóstico, ¿no? Claro que sí. Y pues bueno, la verdad es que este es un tema bastante amplio, muy interesante, pero para toda la gente que quiera tener más información, ¿cómo se puede comunicar contigo? ¿Nos puedes proporcionar tus redes, teléfono? Sí, claro. Pues me encuentran en redes sociales como doctor.vieira, Vieyra, y el chat del consultorio, que puede ser para citas, es 5626 557939. Es el WhatsApp. El WhatsApp. ¿Y algún comentario final con el que te quieras despedir? Pues sí, me encantaría decirles que el dolor menstrual no es normal, que se atiendan, por favor. Es algo importantísimo que se haga un diagnóstico oportuno para que esta enfermedad no haga estragos más allá en los órganos pélvicos, y que después sea una complicación o un resultado que no queramos, ¿no? Efectivamente, y si después del tratamiento no se logró el embarazo, pues también hay otros tratamientos, ¿no? De fertilización, hay diferentes opciones.
Doctor, pues muchísimas gracias. Te esperamos por aquí muy pronto. Yo encantado y estuve muy feliz de poder platicar con ustedes. Ay, muchísimas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en Vida Saludable. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta en Anesma TV. Yo soy Sandra Aguirre. Síganme en mis redes también, Sandra Aguirre TV. Les mando un besito y les deseo que estén muy, pero muy bien.